En mi caso, ha sido una constante de estar rodeado de grandes equipos, de talentos, gente sumamente brillante en lo que hacemos. He aprendido muchísimo y sobre todo cómo estar muy cercano a la gente. Armar equipo, no puedes pretender hacer las cosas solo. Tal vez las hagas más rápido, pero no vas a llegar muy lejos. Y desde tu perspectiva, ¿cómo defines a un gran CEO? Ayer platicaba yo con un director general donde soy miembro de su comité de auditoría y hablamos del tema de las habilidades de la alta dirección. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos. No es fácil. La tendencia es muy alta, sobre todo a medida que se va creciendo una organización a dar tu opinión y pensar que esa es la mejor y la que se tiene que adoptar. Entre más diversos sean los equipos, diversidad de pensamiento, más enriquecedor es el proceso de decisiones y de sacar nuevas ideas. Si todos pensamos igual y somos muy parecidos, pues nos vamos a quedar en un ámbito muy reducido. Cada uno tiene que ser el mejor en esa función, pero además tiene que ser el mejor en colaboración, porque tampoco sirve que cada uno se enfoque en lograr el objetivo individual a costa del objetivo de la empresa o del otro. Si hablamos de las pequeñas y medianas empresas, un reto importante es financiamiento para accesar a las tecnologías. También ahí tenemos nuevos modelos de suscripción, empezando con módulos pequeños. También tenemos ofertas de financiamiento para poder hacer accesibles estas tecnologías, no solo a grandes corporativos, sino a emprendimientos de 1 o 2 personas que pueden ya hoy empezar a usar nuestras herramientas. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a un episodio más del podcast El Arte de Dirigir. El día de hoy se encuentra conmigo Alejandro Preinfalk, CEO, presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe. Estimado Alejandro, estoy muy honrado que me acompañes el día de hoy en este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Bienvenido. Aquí platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, Alejandro. Pues hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar sobre diferentes bloques, temas que nos apasionan a muchos que estamos en la ruta de seguir creciendo y aprendiendo. Y entre estos temas, pues bueno, la verdad es, por aquí tocando base con Alejandro, definimos platicar sobre diferentes tópicos relacionados con el liderazgo, el sistema de dirección, sobre a qué nos estamos enfrentando las organizaciones el día de hoy, qué se está transformando y dónde debemos de estar o en qué debemos de estar pensando para que ahora sí que no nos agarre en curva este entorno tan dinámico que estamos viviendo. Pues Alejandro, conociéndote un poquito y platicando un poco de tu historia, ¿cómo fue tu ruta para ser CEO de una gran empresa como lo es el día de hoy Siemens? Pues mira, si me hubieras preguntado hace 32 años cuando entré a Siemens en Costa Rica, jamás mi respuesta hubiera sido, y exactamente en 32 años vamos a estar hablando porque voy a ser el CEO de México. Eso no te lo hubiera contestado así de ninguna manera. La ruta, el viaje ha sido muy entretenido. Yo me siento el mismo desde que empecé hasta el día de hoy. Y pues soy una persona curiosa, soy pues una persona que pues, me gusta, apasionado por la tecnología, por lo que hacemos, pero sobre todo por el impacto que generamos en los clientes y por la calidad del equipo que tenemos en Siemens, equipo humano. Entonces yo creo que ha sido, digamos, un buen enlace o intersección entre mi forma de ser y mi pasión de tecnología y de impacto, de ayudar a las comunidades y a las industrias y a los clientes. Y lo que hacemos en Siemens, que es justamente eso. Entonces ha sido, digamos que un camino muy interesante. Ya, fíjate que siguiéndote con esa respuesta, hace poco reflexionaba un poco. Yo soy consultor, tengo 5 años, antes estuve en algunas empresas retail, me dedico a la parte de gestión de empresas, riesgos y toda esta parte. Y decía, oye, a ver, si no me hubiera preparado como creo que me preparé y haber invertido, y pues muchas veces ya sabes, cuando estás buscando la educación, pues te quedas en ceros, ¿no? Muchas veces y tienes que sacrificar, pero sabes que va a haber un retorno, puede ser a corto, mediano, largo plazo. Y eso, con esa reflexión, el resultado que obtuve es que si no me hubiera preparado en diferentes tópicos y tratar de abrir a diferentes canales de conocimientos,
pues como su consultor seguramente no hubiera sobrevivido porque no tuviera tanta formación para aportar. En esa ruta tuya, ¿qué fue lo que dijiste? Oye, esto me va a servir para poder en algún día tomar mejores decisiones, estar listo para cuando llegue el momento, porque dicen que cómo va la oportunidad, llega cuando se presenta, cuando se encuentra la suerte con el conocimiento, ¿no? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Oye, tengo que seguir esta ruta para poder estar listo cuando se llegue el momento o afrontar el desafío cuando se llegue el momento. Sí, justo dice mi papá algo similar. Dice, no existe la suerte. Es la unión entre la preparación, que está en tu control, sí, y la oportunidad, que no está en tu control, que es cuando se abre, tú tienes que garantizar que estás en la mejor posición y con la mejor preparación para aprovecharla. Entonces, pues se tienen que dar las dos cosas. Lo que está de tu lado, que es la preparación, pues sí es un proceso. En mi caso, he tenido la fortuna de aprovechar no solo las diferentes tecnologías que tiene Siemens en diferentes áreas, de automatización, electrificación, ahora digitalización también, sino también me ha tocado experimentar la empresa en diferentes países. Empecé en Costa Rica, luego estuve en Alemania, trabajé en Rusia, luego en Guatemala, en México 2 veces, llevo más de 20 años ya estando en México. Entonces, luego en Alemania otra vez, o sea, he aprovechado también la parte internacional de la empresa. Y esto ha sido también parte importantísima, porque entiendes a ver el mundo y las necesidades desde diferentes puntos de vista, diferentes culturas, a valorar el impacto de lo que hacemos, no solo en tu país, sino pues en el mundo. Somos una empresa global, 192 países estamos presentes. Tan solo en México, 131 años de presencia continua y en el mundo más de 170. O sea, imagínate la trayectoria, 2 guerras mundiales, en fin, toda una historia. Y en México los hitos importantes de desarrollo del país, hemos estado presentes en electrificación, en trenes eléctricos desde 1913, imagínate, o sea, empezamos en 1800, o sea, ya presencia en 3 siglos diferentes. Y entonces, eso claro que da pues una muy buena perspectiva de lo que hacemos y cómo agregar valor en la carrera. En mi caso, ha sido una constante de estar rodeado de grandes equipos, de talentos, gente sumamente brillante en lo que hacemos. He aprendido muchísimo de todo, de tecnología, de liderazgo, de cómo compartir éxitos, cómo enfrentar retos, y sobre todo cómo estar muy cercano a la gente. Realmente armar equipo, no puedes pretender hacer las cosas solo. Tal vez las hagas más rápido, pero no vas a llegar muy lejos. Entonces, eso ha sido, yo creo que una constante en mi desarrollo. Sí, fíjate que hace poco platicado también con un CEO y hablábamos sobre que nadie nos enseña a ser CEOs, ¿no? Y platicábamos que, pues bueno, como tú bien comentas, vas conociendo, vas viendo otros directores, vas aprendiendo de tus líderes, de los colaboradores, de tu equipo de trabajo, del talento, y posiblemente, oye, pues estudias alguna especialización que te ayude a tomar mejores decisiones de la alta dirección, pero para ti, cuando ingresaste a ser por primera vez CEO, dijiste, pues tengo mi preparación, tengo la experiencia, pues he lidiado con CEOs, mi jefe anterior fue un CEO, pero ahora me toca estar en la silla, pues ya es diferente, ¿no? Como es como cuando te preparas para manejar un auto, ahí vas poco a poco, pero ya ahora sí te toca conducir y la responsabilidad de dirigir el auto conforme los carriles correctos, en los tiempos correctos, a la velocidad correcta, pues es ya responsabilidad ahora sí de la persona. Cuando estuviste por primera vez en la silla del CEO, ¿cuáles fueron los primeros desafíos? Que digo, estamos hablando de, como tú dices, una empresa con una trayectoria, una reputación, un valor de marca impresionante. ¿Cómo fue sentarse en esa silla y decir, ahora yo estoy dirigiendo esta gran organización, ¿no? Mira, por más que me hubiera preparado, por más que hubiera aprendido de otros,
no me hubiera podido preparar a que me nombraran en pandemia. O sea, yo inicié en julio del 2020 y llevábamos ya 4 meses, ¿no? 4 meses, sí, empezó en marzo, de estar en pandemia y pues no podíamos vernos en persona, no podíamos venir a la oficina, o sea, era un reto que no estaba en el libreto, digamos, ¿no? de cómo prepararse para un CEO antes del 2020, eso no venía. Oye, Entonces, un punto, ¿eh? entonces bueno, me preguntaron cuando fue la ceremonia, bueno, el evento donde se anunció el nombramiento y todo, me hicieron la pregunta, bueno, ¿a qué te comprometes como nuevo CEO? Y entonces yo dije, pues me comprometo a escuchar. Y eso no fueron palabras vacías. O sea, hicimos un plan para hablar con todos los más de 7,000 colaboradores en grupos pequeños en el primer año. Entonces hicimos sesiones como tipo café, 10, 15 personas, durante todo el año para hacer eso, escuchar a todos y dándoles chance de hablar e interactuar directamente. Y más bien, gracias a la pandemia fue que eso fue posible, porque antes de la pandemia hubiera tenido que ser en persona y por la cantidad de lugares que tenemos, y el tiempo y la gente y todo, se hubiera sido imposible llegar a tanta gente. Pero más bien ahí fue gracias a la pandemia, hicimos juntas con algunos presenciales, pero con la mayoría en formato digital, y logramos hacer esas charlas con 10, 15 personas en grupos pequeños, hablando francamente de las preocupaciones, inquietudes, retos, éxitos de todos. Y viéndolo en retrospectiva, creo que fue un gran acierto, porque me dio mucha más sensibilidad de lo que estábamos pasando, no a nivel macro, sino ya a nivel personal. Sí. Y por otro lado, también siento que motivó mucho a los equipos. O sea, muchos me decían, oye, es la primera vez que un CEO habla conmigo y además me escucha y podemos interactuar. Y esa cercanía fue algo muy, muy importante, sobre todo por lo que estábamos viviendo, ¿no? De pandemia, retos, gente enferma, conseguir hospitales, camas. Y esa cercanía se reflejó en una preocupación genuina de la empresa por el bienestar de la gente. Durante más de 2 años, desde que entré, tuvimos reuniones diarias del comité ejecutivo de la empresa, diarias, en la mañana, para revisar el estatus de salud de toda nuestra gente y tomar acciones inmediatas y hacerle de psicólogos, de médicos, de transportistas, de todo lo que necesitábamos hacer para garantizar que nuestra gente estuviera bien, estuviera con salud, se recuperara, se vacunara, etcétera, etcétera. Entonces eso, ese estar cerca, ese escuchar, yo creo que, o sea, fue un buen paso que más bien, curiosamente, gracias a la pandemia fue posible. Claro que fue una desgracia la pandemia y tuvimos que pasar todos por épocas bien, bien difíciles, pero a nivel tecnológico fue un acelerador tremendo para los medios digitales. Y bueno, a mí me permitió pues estar cerca y platicar con toda la organización. Sí, fíjate, y es de liderar, hace poco escuchaba el concepto de liderar en la incertidumbre, ¿no? Porque estás en una etapa de todo el momento es, oye, ya va a pasar esto, vamos a volver, entre comillas, le llamábamos a la normalidad, pero todos los retos que incluía el liderar en esa incertidumbre, y tú lo pusiste en el centro, por lo que entiendo, a las personas, ¿verdad? El escuchar a las palabras, a las personas. Y fíjate que me encantó la palabra que dijiste, la palabra, o mejor dicho, la frase que dijiste, oye, escuchar a las personas no es una palabra vacía. O sea, realmente hicimos un plan sobre eso, porque muchas veces nos toca escuchar, oye, vamos a escuchar al cliente, o ejecutar, o gestionar, pero se queda o en un papel,
escrito o en algún lado, pero no sucede nada. Pero realmente, fíjate, me quedo con este concepto de no dejarlo en palabras vacías. Creo que es un muy buen aprendizaje, que muchas veces los líderes prometemos o prometen en las organizaciones algo, pero no dejarlo vacío creo que es la clave, es la diferencia, por lo que interpreto de esta anécdota, de tener esa cercanía, y que seguramente pues eso trae beneficios enormes, ¿no? Que sin lugar a duda la lealtad, el sentido de pertenencia, el desempeño, el mejores resultados, entre otras cosas. Pasando a otro tema, ¿cómo es tener, ahora, bueno, estas eran sesiones grupales, cómo es tener una sesión 1-a-1 con Alejandro? O sea, el famoso, en algunos lados le llaman la evaluación de desempeño, otro rendición de cuentas, otro 1-a-1. ¿Cómo es tener esa sesión 1-a-1 contigo? ¿Qué temas estructuras en esa agenda? ¿Cuánto dura? Mira, tenemos un concepto muy interesante en Siemens para esas sesiones y les llamamos Growth Talks, o sea, charlas de crecimiento. Y, digamos, no tienen un formato predefinido o acartonado que tienes que ir con un reporte hablando de los temas, sino pues es un intercambio libre, frecuente, lo más frecuente posible, para varias cosas. O sea, primero, para generar expectativas claras, o sea, que el colaborador sepa qué se espera de él, o sea, cuáles son sus metas claras. Segundo, para dar retroalimentación. Y esa retroalimentación, desde mi punto de vista, debe ser lo más cercana posible al hecho, digamos, para que sea lo más aterrizado y lo más efectivo. Puede ser positiva o constructiva, Sí. pero lo más cercana, o sea, no esperarse al próximo mes que tengamos una junta, sino puede ser una retroalimentación de 5 minutos, o sea, en el pasillo, y eso fomenta una comunicación frecuente y abierta. También en los Growth Talks buscamos hablar de medidas de capacitación, de desarrollo, y además de desarrollo de carrera, o sea, siguientes pasos, intereses, movimientos, y algún otro tema que salga. O sea, no, como te digo, no es una junta predefinida de que tenemos que cubrir tales temas siempre, sino que, pues más o menos ese es el concepto. Y sobre todo en la parte de retroalimentación no tiene una frecuencia definida, más bien es en el momento. O sea, lo que se busca en realidad es comunicación frecuente, efectiva, y generar un vínculo de confianza para entender cada vez, o entenderse cada vez mejor. Digamos, esa es la estructura que tenemos, y a mí me parece adecuada para fomentar comunicación y para también hablar de las inquietudes del colaborador. Y no solo la retroalimentación, no solo en un sentido, sino en ambos sentidos. O sea, es bidireccional. Yo usualmente pido retroalimentación también a los colaboradores, a los colegas, y son sesiones para mí también muy enriquecedoras. Sí, está súper interesante, digo, el tema, digo, el concepto de Growth Talks, o sea, al final del día es buscar el crecimiento, ¿no? Es parte quizá del desarrollo de la organización, del desarrollo organizacional de las personas incluso. Y creo que, digo, yo creo que por naturaleza, y corrígeme, al menos así lo veo yo, pues a nadie nos gusta, pues, la retroalimentación constructiva, pero cuando realmente la arropamos y decimos, oye, pues tengo que enfrentar las cosas como son, escuchar realmente es como dicen, un regalo que te den esa retroalimentación. Y lleva su proceso, obviamente. Si siempre te están retroalimentando constructivamente, bueno, hay un tema que tienes que atender, ¿no? Pero para los que nos vayan a escuchar, el tema de tener un espacio donde te digan, oye, ¿cómo me ves? ¿Qué puedo mejorar? Creo que es muy congruente del CEO, porque habla también de la integridad, ¿no? Y la integridad en el sentido que cuando, tú sabes, como uno de los valores, principios universales, pues es la integridad, y toda organización tiene este valor muy cimentado, pero eso también es congruencia, ¿no?
el decir, oye, pues hablo con el ejemplo, si te pido retroalimentación, pues también yo también te voy a dar, pero también te pido, y eso habla de congruencia, habla de empatía. Me decía Romualdo, colega de ambos, te decía que grabé por ahí con Romualdo, grabé hace tiempo un episodio, y él hablaba, oye, es que los CEOs también somos personas, Enrique, digo, lógicamente. A veces nos equivocamos y cuando nos equivocamos, pues también hay que decir, oigan, me equivoqué en esto, ¿verdad? Puedo mejorarlo. Pero pues la intención es tener esa apertura como CEO con los colaboradores. Gracias por compartir esta extraordinaria práctica y desde tu perspectiva, ¿cómo defines a un gran CEO? Ayer platicaba yo con un director general donde soy miembro de su comité de auditoría y hablamos del tema de las habilidades de la alta dirección o del sistema de la alta dirección y cómo debe ser un gran CEO, o cuáles son los rasgos de un gran líder, con diferencia del resto, sin comparar ni mucho menos, pero ¿cómo defines qué sí como básico debe tener un muy buen CEO para ti, Alejandro? Mira, yo creo que pues una medida muy clara es en base a los resultados. Y los resultados en varios ámbitos. Uno es resultado de negocio, por supuesto, o sea, para eso te contratan, para desarrollar bien el negocio, esa es la expectativa. Eh, por un lado, y por otro lado, desarrollar a tu equipo, a tu gente. Para mí un buen CEO es aquel que desarrolla y su gente también es exitosa y se desarrolla. Para mí esa es una medida importante. La otra es el éxito de los clientes de la empresa. Pues esa es la misión, para eso estamos, para hacer a nuestros clientes exitosos. Entonces, en la medida que tengamos nosotros industrias competitivas en crecimiento y nosotros hayamos contribuido para eso, eso también es una medida del éxito. Y el otro es el éxito, no pensar que lo hacemos todos solos, sino en equipo. O sea, yo digo pasar del ego-sistema al ecosistema. Interesante. O sea, no pensar que solo vas a lograrlo solo como persona o solo como empresa. Entonces, rodearte de empresas, en nuestro caso de cámaras, asociaciones, gobiernos, industrias, academia, para lograr desarrollar tecnologías, recurso humano talentoso en el país, para hacer cada vez mejor sociedad, mejorar la calidad de vida de todos. Entonces son resultados en todos estos ámbitos, ¿no? A nivel empresa, a nivel personal, recurso humano, a nivel industria o clientes y a nivel sociedad. Para mí lo que define un CEO y una empresa exitosa más que un CEO. Ahora, ¿qué rasgos del CEO o del líder? Digamos que depende. O sea, nosotros hace unos años teníamos un decálogo. Es decir, a ver, un gran líder tiene que tener estos 10 principios: integridad, coraje, etcétera, humildad y así. Pero nos dimos cuenta que las habilidades son diferentes, depende del rol y de la posición de ese líder. O sea, no es lo mismo un líder de ventas que un líder en el piso de manufactura, que un líder de finanzas, o sea, se requieren habilidades diferentes para ser exitoso en el entorno. Entonces, pues la respuesta depende, ¿no? Depende, tenemos muy buenos líderes en diferentes ámbitos que son totalmente diferentes como persona. Y yo creo que eso es lo adecuado. Ahora, si me preguntas a mí si hay un común denominador, yo diría que tienes que ser, o sea, alguien que predica con el ejemplo. Si quieres fomentar cultura, pues es cómo hacemos las cosas y pues tienes que empezar por ti mismo.
Tiene que ser una persona con los pies en la tierra y muy, muy en contacto con la gente. Un líder que escuche, un líder accesible. Y yo creo que esos son los ingredientes importantes como común denominador. Y ya dependerá de la función específica del líder o del giro de negocio, qué habilidades específicas se requieren más que otras. Ya, fíjate que me gustó bastante interesante los tres ejes, por así decirlo, que mencionas, como estos rasgos. Y el líder que escucha, fíjate que me ha tocado la experiencia de conocer algunas, extraordinarias personas y extraordinarias empresas, pero donde su líder en específico, la empresa, o sea, impecable su producción, sus operaciones, sus procesos, sistemas de cultura, capacitación para la gente, todo, la verdad, de primer mundo, empresas que no son grandes, son medianas, pero que están en constante crecimiento. Sin embargo, el ingrediente de escuchar del CEO le falta. ¿Tú crees que cuál sería un muy buen consejo? Digo, ahorita se me vino a la mente este caso, pero ¿cuál sería un muy buen consejo para estos CEOs? Digo, a lo mejor la respuesta es, oye, Enrique, pues tal cual, escuchar, darse su tiempo para escuchar, pero yo veo un riesgo importante porque la gente les gusta la empresa, yo platico, me dice, me encanta la empresa aquí, Enrique, pero cuando paso acá con el jefe, oye, no le puse acento a la palabra y pareciera que todo lo demás que hice de sacar la operación adelante y demás no generó valor. Y pareciera que no es increíble, pero sí sucede, ¿no? ¿Qué deberían hacer estos tipos de CEOs? Porque yo sí veo un riesgo donde en algún momento, pues el riesgo más importante es que pues la gente, pues también hay una nómina moral, un empuje, una escucha, una empatía, oye, o sea, la palmada, le echaste, te fue muy bien, ¿verdad? Pero, ¿qué opinas? Porque lo veo muy importante esto de escuchar a la gente. No sé si la pregunta es, ¿cuál sería una recomendación para este tipo de líderes que todo lo están haciendo muy bien, pero el escuchar que pareciera ser el ingrediente más importante, más cuando pones en el centro a las personas, o sea, a los colaboradores en el centro de las decisiones o en el cliente? Digo, algunos lo ponen en el cliente, el centro de las decisiones, otros en las personas, las dos creo que generan muy buen valor. No digo que una sea mejor que otra, creo que es definición de la organización, pero en este caso ponen a las personas en medio de todo, pero el escuchar, que creo que es la receta principal, o el ingrediente principal en la receta no está funcionando. ¿Qué recomendación tú darías con tu experiencia? Mira, yo creo que no es casualidad que tengamos una boca y dos oídos. Entonces, Sí. tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Y Buen punto. eso no es fácil. La tendencia es muy alta, sobre todo a medida que se va creciendo una organización pues a dar tu opinión y pensar que esa es la mejor y la que se tiene que adoptar. No es fácil, pero yo creo que esa es la fórmula. O sea, yo pienso que entre más diversos sean los equipos, diversidad de pensamiento y más enriquecedor es el proceso de decisiones y de sacar nuevas ideas. Si todos pensamos igual y somos muy parecidos, pues nos vamos a quedar en un ámbito muy, muy reducido. Entonces, yo creo que es por el beneficio de la empresa también el tener estas discusiones y escuchar, no nada más dar tu opinión, porque también es importante entender de que en algunas organizaciones cuando el jefe dice su opinión, antes de escuchar a los demás, pues ya genera un prejuicio o una tendencia a que los demás vayan a apoyar esa decisión, más bien no me voy a arriesgar a ir en contra del jefe. Y entonces pues, se pierden tal vez muy buenas ideas. Totalmente. Y el otro, digamos, para generar esas discusiones interesantes es generar un ambiente seguro, o sea, de confianza, que la gente se atreva a decir ideas locas sin que lo juzguen inmediatamente Sí. o lo critiquen o se las
digamos, cancelen antes de haber nacido. O sea, la gente se tiene que sentir en un ambiente seguro de que se pueda expresar libremente sin juicio. Eso no significa que todas las ideas se vayan a ejecutar o que todas tengan mérito, pero por lo menos que todas puedan ser discutidas o presentadas, o el que la tenga en la cabeza que se sienta seguro de decirla. Entonces, yo creo que eso generar esos ambientes seguros no es fácil tampoco. Y lo otro, en cuanto a escuchar o no, yo siento que tiene mucho que ver la intención, o sea, el ser auténtico, o sea, tener una auténtica intención de escuchar activamente a la persona. En mi experiencia, si no es así, no funciona, porque la gente se da cuenta en 2 segundos si lo que estás haciendo es forzado o es auténtico, o sea, es genuino el interés o no, o lo estoy haciendo nada más para cumplir con un requisito, ¿no? O sea, te voy a dar los 10 minutos y te escucho, pero realmente no estoy ahí. Estoy pensando en otra cosa. Entonces, eso lo notas tú rapidísimo. Sí. Entonces, esa intención, el ser auténtico en charlas 1 a 1 o en grupo, o inclusive cuando estás presentando nuevas estrategias corporativas o así y las transmites, si tú no estás convencido, no vas a transmitir seguridad a nadie. Entonces tienes que empezar por ti mismo. Y el tema de ser auténtico y tener intención en hacer las cosas, para mí tiene muchísimo que ver. Fíjate que muy interesante, hasta cierto punto, analogía. Habla, otra vez regresamos a la parte de ser auténtico, ser congruente, ¿no? Decimos hay que hacer esto y hay que comportarnos de esta manera, pero liderar en ese sentido con el ejemplo. Y fíjate, sí, pues no es fácil, es parte de un progreso, creo que para todos, pero como tú dices, la gente se da cuenta en el momento en el que no es auténtico el líder, y pues bueno, ahí recaen nacen otras oportunidades para la organización, ¿no? Oye, en cuanto a tu sistema de dirección, ¿cómo es tu sistema de dirección? ¿Qué te funciona? ¿Qué te ha funcionado a ti para dirigir, pues principalmente a tu equipo, tu reporte directo, para llegar a los resultados? ¿Cómo esquematizas? Porque en mi experiencia, pues creo que es el desafío de encontrarle bien ese mecanismo, si es un sistema de reuniones, si es dar claridad de los objetivos, de la visión, del plan estratégico, porque hablamos, ayer platicaba, insisto, con un director general y me decía que la palabra clave para él es la ejecución, ¿no? Entonces, pues puede estar todo bien escrito, pero si no lo ejecutamos y no hay un seguimiento y no hay una medición, pues nada de eso va a suceder. ¿Cómo es tu sistema de dirección o qué mejor práctica te ha funcionado a ti para dirigir a la organización y a tu equipo? Mira, lo primero es el equipo. O sea, puedes tener la mejor estrategia del mundo, la mejor intención de ejecutarlo, pero si no tienes el equipo adecuado o hasta el mejor equipo posible, pues nada de lo anterior te va a servir. Entonces, el enfoque en gente es clave. Tiene que ser tienen que ser los cracks de sus funciones, de sus roles, y en eso pues no puedes escatimar esfuerzos para lograr tener el mejor equipo. Ahora, el mejor equipo en 2 sentidos. Uno, en lo que cada uno hace, o sea, en su responsabilidad, su área de expertise, llámese recursos humanos, el área jurídica o responsables de un negocio, de comunicación. O sea, cada uno tiene que ser el mejor en esa función, pero además tiene que ser el mejor en colaboración, porque tampoco sirve que cada uno se enfoque en lograr el objetivo individual a costa del objetivo de la empresa o del otro. Entonces, tampoco sirve. Entonces, sí, tiene que ser una combinación de las dos cosas. O sea, cada uno tiene que tener claro su responsabilidad, sus objetivos personalmente, pero por encima de eso va a estar el interés de la empresa. Y esa combinación es para mí pues crítica en los equipos a cualquier nivel. O sea, digamos, yo pienso que
que no necesariamente tienes que ser el CEO para llamarte líder. O sea, pienso que todos somos líderes, independientemente si tenemos gente a cargo o no, porque estamos influenciando a los demás, estamos contagiando en forma positiva o negativa al resto de la organización. Entonces, todos somos líderes y tenemos que tener esa combinación clara de objetivos y muy bueno en lo que hago, pero no olvidarse que estamos por el bien de la empresa, que está encima de nosotros. Fíjate que hace tiempo leí, hay un autor que me gusta mucho, Diego, te comentaba que todo lo que tiene que ver con gestión empresarial me encanta, y leí ahí a Peter Drucker, y hablaba entre uno de su libro era, si no me equivoco, Eficacia Ejecutiva, y había 10 reglas, ¿no? Había hecho él un estudio con diferentes líderes, que si algunos líderes, pues aún y teniendo éxito, no necesariamente tienen que ser empáticos. Entonces había un estudio ahí muy interesante, pero decía, estas son las 8 o 10 reglas que sí o sí, o los rasgos que a todo líder los caracterizaban, ¿no? Independientemente de sus comportamientos o conductas, etcétera, pero líderes exitosos estos eran, y el primer punto en el que todos coincidían es que todos pensaban en qué era mejor para la empresa. O sea, cada que tenían una sesión o iban a resolver algún problema, lo primero que decían, a ver, sí, pero bueno, ¿qué es lo mejor para la empresa? No qué es lo mejor para ti, dirección comercial o dirección de compras o dirección financiera por el tema del flujo, lo que sea, sino como organización. O sea, y ese consejo, fíjate que lo he dado en algunos lados con algunos directores, en algunas empresas donde he dado consultoría, les digo, oye, a ver, es que hay que pensar, o sea, realmente sí funciona esto, obviamente que tú comentas con tu experiencia, el pensar en qué es lo mejor para la empresa te ayuda a que las decisiones sean menos, no sé si decirlo de esta manera, pero menos rasposas, ¿no? O sea, genere menos estrés entre el equipo líder, y que todos vean un fin común que es, pues, el propósito de la organización, ¿no? Oye, y bueno, entrando a la parte de transformarse o morir, creo que es un concepto bien interesante y seguramente es algo que tú vives día con día. ¿Hacia dónde deben de estar volteando las organizaciones para mantenerse en el juego del negocio con esta veloz dinámica del entorno, no solo de digitalización, que es de inteligencia artificial o inclusive de temas de metaverso? Pero con todo esto que nos está sucediendo a la organización, y tú lo comentabas, si nos quedamos ahí, pues bueno, no vamos a prosperar, pero es transformarse o morir. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones desde tu experiencia, no necesariamente dentro de tu organización, sino con tu experiencia, para no quedarse estáticas y que no nos gane pues todo lo que está a nuestro alrededor que va avanzando? Y si no nos adaptamos todos lados ahorita de, oye, pues tomé mi liderazgo de CEO, pues en una etapa bien compleja que fue la pandemia, eh, y es entender una dinámica diferente, ¿no? Es subirte rápidamente a ese barco que es la incertidumbre, pero pues ahí vamos remando como podemos y con el mejor equipo y demás. Pero, ¿qué piensas sobre este concepto de transformarse o morir? Pienso que es vital. Para mí la palabra clave es innovación. Innovación pues en todo lo que hacemos. Tenemos que reinventarnos, tenemos que innovar en procesos internos, tenemos que innovar en la forma de atender al cliente, tenemos que innovar en lo que ofrecemos, las propuestas de valor. Y es tan importante porque tiene la particularidad de que no hay término medio, o sea, no nos podemos quedar en la temperatura media de la innovación, o sea, o crecemos o nos hundimos, o sea, no hay manera de quedarse plano. Entonces, en este entorno globalizado que estamos compitiendo con empresas del otro lado del mundo, por un lado, y por otro, el ritmo de cambio tecnológico que estamos teniendo hoy en día no lo hemos tenido nunca en la historia de la humanidad. Yeah. O sea, la velocidad del cambio hoy es más alta que en cualquier época. Y esto lo tenemos digamos, tenemos que estar conscientes del tema, independientemente si lo implementamos a la organización o no. Esto está sucediendo. Entonces,
la diferencia entre empresas exitosas o no es qué tanto vivimos esto en nuestra cultura de la organización, qué tanto fomentamos no, la curiosidad en la gente, qué tanto fomentamos el no quedarnos en la zona de confort y dormirnos en los laureles, qué tanto generamos la adopción o la apertura al cambio, que no es fácil, sobre todo si ha sido una historia de éxito en el pasado, Sí. la disposición al cambio no es fácil. Nosotros lo hacemos con un concepto interesante que es mentalidad de crecimiento. Mentalidad de crecimiento tiene que ver con no quedarse con patrones fijos de decir, tuve éxito en los últimos 20 años haciendo las cosas de esta manera y entonces pues, lo voy a seguir haciendo de esta manera y me va a garantizar el futuro. Y no es cierto necesariamente. Mentalidad de cambio es decir, o de crecimiento, es decir, en la escuela, pues yo soy malo en matemáticas y punto. Y voy a ser malo en matemáticas todo el resto de mi vida. Eso es mentalidad fija. Y eso aplicado a las empresas tampoco ayuda a aprovechar oportunidades o a crecer. Más bien nos vamos para abajo. Y lo puedes ver en diferentes ámbitos. O sea, a nivel personal, estar abierto al aprendizaje continuo. O sea, no pensar que salimos de la universidad y ya lo sabemos todo para toda la vida. Hoy en día no es así. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que seguir aprendiendo de por vida o nos volvemos obsoletos como personas, como empleados. O sea, para asegurar empleabilidad tienes que estar aprendiendo y reinventándote de por vida. O sea, hace 10 años no estamos hablando de agentes de inteligencia artificial, no estamos hablando de metaverso, de gemelos digitales. Y hoy en día, si no estamos hablando y entendiendo y aplicando estas herramientas, pues estamos a nivel personal y a nivel empresa prácticamente fuera de mercado. Entonces, yo creo que es esta apertura al cambio, esta flexibilidad, esta curiosidad de saber que mañana vamos a ser diferentes y pasado mañana también. Y lo vemos en la empresa, o sea, el hecho de que tengamos más de 170 años a nivel global y más de 130 en México. Si no nos estuviéramos reinventando constantemente, o sea, estaría imposible que estaríamos hoy hablando tú y yo de futuro y de nuevas tecnologías. O sea, eso es para mí un ejemplo de cómo la mentalidad de crecimiento ayuda no solo a la supervivencia, sino al crecimiento y desarrollo de las empresas. Sí, y fíjate que construir esa transformación, pues también es construir historia, ¿no? Tú lo mencionabas muy bien, oye, pasamos ya por siglos, guerras mundiales y cuánta cosa, y hace tiempo ella y yo dentro de una empresa de manufactura, veían en la pared de ahí la planta de producción un recuadro de cuando iniciaron, creo que ellos iniciaron en 1910 y colocaron una foto de qué hicieron en 1910, luego en 1920, y así en una foto cómo iban evolucionando, transformándose a través del tiempo. Y está muy padre luego ver que realmente no fue todo por aras del destino, si realmente hubo un ejercicio de transformación y que queda dentro de esa historia, de ese legado y que son los cimientos para seguir avanzando, ¿no? Platicaba ayer en una discusión muy padre con un equipo de un comité de mejores prácticas también, y decía el CEO, oye, retaba a su equipo. Yo hice una pregunta, soy muy preguntón, y hice una pregunta sobre, veía una gráfica de quejas, perdón, me veía un reporte de quejas de cliente, y les dije, oye, bueno, ahí dice que son 140 quejas al mes. ¿Eso es bueno o es malo? Por ende, una queja pues no es buena, pero ¿contra qué lo estamos comparando? Y luego ya entro a detalle y veo que hay una tendencia y se baja, le digo, pero hay que ver la tendencia. Sin embargo, les pregunto, oye, entramos en la discusión de las quejas y le digo, oye, y bueno, de esas quejas, ¿cuántas realmente se están solucionando? Entramos a un tema de Customer Journey y demás, pero al final lo enriquecedor fue que el CEO dijo, oigan, a ver, sabemos que las ventas en automático se nos están dando, ¿verdad? ¿Qué tal si nuestro objetivo, nuestro balance scorecard, en vez de colocar arriba ventas, porque sabemos que esas van a dar, ¿por qué no ponemos 0 quejas?
porque el CEO tenía su hipótesis es que entre menos quejas, si llegamos a 0 quejas, va a haber incremento de ventas. Esa era la hipótesis del CEO. Entonces, retó al equipo para realizar este ejercicio. Y decía, oye, ¿cómo en vez de ventas? Digo, es bien complicado, tú sabes que en un balance scorecard que no haya ventas o en algún reporte de rendimiento, de rendición de cuentas o algo, de desempeño, perdón, pero volteó un poquito, o sea, es pensar un poco diferente. A lo mejor regresamos a ventas, pero el estresar también el enfoque o innovar con el pensamiento, pues te puede generar resultados que no pensabas, ¿no? Y con esto me remonto a lo que comentabas, es que esto es lo que nos ha funcionado, creemos que esto es lo correcto y si lo seguimos haciendo así, nos va a ir bien. Oye, si lo hacemos diferente, a lo mejor nos va mal, pero pues lo agarras como proyecto de emprendimiento y regresas, pero ¿qué tal si nos va bien? ¿No? A mí me encanta mucho pues yo lo llamo como herramienta, ¿no? Para mí es una herramienta el famoso what if. Oye, ¿qué pasa si? ¿No? O sea, ¿qué pasa si? ¿No? Se me hace muy poderosa esa pregunta, Alejandro, porque a mí me encanta mucho todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Y a veces cuando hacemos un poco de análisis de riesgos, yo les digo a los equipos líderes, oigan, es que todo, cuando empezamos a documentar el tema de continuidad de negocio y manejo de crisis, empezamos a ver riesgos, pero los conocidos, ¿verdad? O sea, realmente es un riesgo, no, o sea, a ver, el sentarnos aquí, juntarnos es para ver escenarios, realmente contestando la pregunta, what if? Oye, ¿qué pasa si? Y eso nos va a ayudar a pues estar mejor preparados, digo, sin salirme del contexto de lo que venía platicando, pero el tener el what if ahí dentro de estas mesas, pues yo creo que nos reta a todos, ¿no? Y es no tenerle miedo al intentar o innovar, que me regreso otra vez al concepto que comentabas anteriormente, que es un pilar para transformarse, ¿no? En ese sentido. Y en cuanto a retos organizacionales que tú veas, ya casi para concluir, en general en la industria, ¿a qué retos crees que las organizaciones nos estamos ya enfrentando? Uno de ellos creo que sin duda es el tema digital o el tema tecnológico. ¿Hay algún otro reto que tú visualices que es importante estar viendo desde ya para que no nos agarren como con el COVID, ¿no? Que cuando nos agarró el COVID, si profundizamos, entramos a ver qué había de historia en el COVID, sabíamos que existían protocolos ya para pandemia y demás, pero nadie los conocíamos y nadie estábamos preparados y como dicen, nos agarraron así que en curva, pero para que no se agarren en curva, ¿qué retos organizacionales tú ves en el corto, mediano plazo, largo plazo? Mira, el reto más importante es la actitud. Ese es el número uno. O sea, la actitud, sobre todo del líder, en las empresas es clave. Y actitud a abrazar el cambio, a subirse a la ola de la digitalización. Y la pregunta no es si subirse o no, más bien es ¿cuándo? La respuesta es hoy o ayer. Esa actitud de innovación, de ser pioneros y no seguidores, es vital. Y ese es el paso número uno en cualquier proceso que hacemos de transformación digital en una empresa. La actitud, sobre todo de la cabeza, y eso se permea a todo el resto de la organización. Una actitud, pues sí, de crecimiento y apertura al cambio. Eso a nivel empresa y a nivel personal también. Tenemos que estar aprendiendo nuevas habilidades para reinventar nuestro puesto de trabajo, cómo agregamos valor, o sea, el upskilling y reskilling tiene que ser vital. O sea, en Siemens tenemos, por ejemplo, para los empleados, para nosotros, más de 120,000 cursos en línea disponibles. 120,000 cursos. Wow. O sea, de todo tipo, de liderazgo, de habilidades suaves, de tecnologías, lo que quieras, dependiendo pues, de tus intereses y las necesidades del puesto. Invertimos más de 400 millones de euros en capacitación porque necesitamos estar a la vanguardia como empresa de tecnología y transmitir este valor a los clientes. Entonces yo creo que
ese es uno de los retos más importantes, o sea, la actitud de abrazar nuevas tecnologías, no por ser la tecnología un fin en sí mismo, o sea, no para poder decir ya yo me transformé, ya tengo industria 4.0 en mi planta o ya uso inteligencia artificial, sino más bien ver qué objetivos de negocio voy a perseguir primero, cuáles son mis retos, que en cada empresa son diferentes, y luego generar una hoja de ruta para decir qué tecnologías me pueden ayudar a llegar ahí. Y además cómo las voy a ir implementando en la organización para que sea un proceso de transformación exitoso. Hoy, con los retos que estamos viviendo en México específicamente, con el tema de los aranceles de Estados Unidos y la dependencia tan alta que tenemos de Estados Unidos de comercio, donde la mayor parte, por mucho, de exportaciones es hacia allá, justo estos procesos de transformación, de automatización, digitalización, lo que buscan es hacer las empresas más competitivas, o sea, ahorrar energía, ahorrar costos, bajar 15, 20, 30% consumos energéticos, usar menos espacio, producir más con menos recursos, justo dan en el clavo para poder compensar cualquier aumento de costos externo que está fuera de nuestro control, por ejemplo, los aranceles. Sí. Entonces, justamente es como pasó en la pandemia, la aceleración de adopción, de digitalización y todo para operar, pues ahora la incertidumbre que estamos viviendo, estos procesos de transformación dan una ventaja competitiva para la empresa y poder compensar cualquier arancel o cualquier costo, sobrecosto externo a la organización. Entonces, digamos que esto fomenta más el acceso a las tecnologías, fomenta también el enfoque a la sustentabilidad, o sea, producir más con menos recursos naturales, emitiendo menos CO2 al ambiente, contaminando menos, haciendo los procesos cada vez más ciberseguros, o sea, dependemos de los datos cada vez más para utilizar cualquiera de las nuevas herramientas tecnológicas. Entonces necesitamos ciberseguridad para proteger la integridad de los datos y el acceso a los datos para poder seguir operando, básicamente. Entonces, también la ciberseguridad es un reto cada vez más importante a nivel país. Si hablamos de las pequeñas y medianas empresas, un reto importante es financiamiento para accesar a las tecnologías. También ahí tenemos nuevos modelos de suscripción, empezando con módulos pequeños. También tenemos ofertas de financiamiento para poder hacer accesibles estas tecnologías a no solo a grandes corporativos, sino a emprendimientos de 1 o 2 personas que pueden ya hoy empezar a usar nuestras herramientas y ser capacitados desde las escuelas, o sea, escuelas, universidades, preparatorias. Capacitamos más de 35,000 estudiantes cada año en herramientas de vanguardia en todo el ecosistema académico del país para generar ese talento digital que necesitamos con herramientas de vanguardia. Y constantemente estamos firmando acuerdos con universidades para poder desarrollar esto. Tan solo esta semana firmamos un acuerdo de desarrollo tecnológico con la Universidad de Anáhuac y con la UNAM, y así tenemos con más de 30 universidades en el país y estados, porque estamos convencidos del ecosistema, o sea, cada uno jugando su rol. Hablamos de la triple hélice de industria, academia, gobierno, y todos pues, en el mismo sentido. Creo que es la manera como nos vamos no solo a sobreponer a los retos, sino salir todavía más exitosos de lo que ya éramos antes. Y para mí esa es una buena base. México sigue teniendo los básicos de la economía y posicionamiento a nivel global muy fuertes. Y está en nosotros aprovechar esta situación. Totalmente. Y digo, ya para concluir, es la parte de ejecutar, o sea, de realmente llevarlo a cabo. Y es la forma más noble, creo yo, de regresarle a la sociedad y prepararnos, porque, digo, ya sin salirme de contexto, yo me pregunto, estoy bien seguro que la ruta que tuve que llevar yo de educación, preparación, digo, obviamente, pero para poder sobrevivir a esta economía y al día a día, pues no es la misma ruta que van a seguir mis hijos, ¿no? Entonces tiene que haber un cambio profundo en todo lo que hacemos y cómo nos preparamos y en qué nos preparamos.
Pero Alejandro, te agradezco bastante que me hayas regalado este tiempo, muy honrado de tenerte aquí, de estar en esta sesión, ahora sí también de 1 a 1, lo disfruté bastante, aprendí bastante y gracias por compartirnos estas experiencias de valor y buenas prácticas que estoy seguro que cualquiera que por ahí nos vaya a escuchar le van a servir bastante. Apliquémoslas, porque si nos quedamos, digo, siempre soy el que escucha, pero no aplica. Ahora sí que es escuchar, pero también ejecutar. Pues bueno, hay que aprovechar el valor, hay que aprovechar de estas experiencias de personas con esta trayectoria como la tuya. Estimado Alejandro, pues muy buenos días, gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañes en otro episodio del podcast Tu Casa, el arte de dirigir. Muchas gracias, Juan Enrique. Ha sido un placer platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias.